Hola a todos, hoy les traje una historia de la cual ya habíamos hablado, mi relación con mi profe de Cálculo 1. Quería contarles con más detalles la historia de cómo fue nuestra relación y cómo fue mudarme a otra ciudad y empezar una vida diferente lejos de mi familia. El cambio a una nueva ciudad y la vida en la residencia. Tenía 19 años y me acababa de mudar a Montevideo para estudiar ingeniería química. Vivir sola por primera vez era emocionante, pero también un gran reto. Tuve que aprender a administrar bien mi dinero, manejarse con las líneas de transporte público y lidiar con muchos compañeros de cuarto. Estaba acostumbrada a vivir con mis padres, así que la libertad que sentí al llegar fue increíble, aunque a veces me sentía un poco sola. En ese momento de mi vida estaba lidiando con un TCA, aunque en ese momento no lo admitía. Vivir en una residencia de estudiantes no fue fácil. Éramos 4 por habitación y usualmente había mucho ruido, siempre había gente entrando y saliendo de la habitación. También hacían fiestas e invitaban a gente extraña. Recuerdo que las chicas con las que vivía al principio pensaban que era antipática porque nunca saludaba cuando me iba. Pero la verdad es que no sabía si hacerlo o no, porque en mi casa no era una costumbre decir hola y adiós cada vez que entrábamos o salíamos. Una vez hablando con una de ellas me comentó que al principio pensó eso, pero a medida que me conoció pensó que era amable. Con esa misma compañera fuimos juntas el primer día a la universidad porque la suya quedaba cerca de la mía. Mi primer clase en la universidad fue el teórico y práctico de Cálculo 1, estaba emocionada por comenzar. Llegué temprano para conseguir un lugar en la segunda o primera fila. Ya nos habían dicho en la semana de introducción que las primeras semanas solía llenarse y a veces no quedaban bancos libres. Fui una de las primeras en llegar. Y ahí fue cuando conocí a mi profesor. Era un hombre mayor, pero había algo en el que me llamó la atención. Para ser sincera, no era atractivo físicamente, pero era muy inteligente, y eso siempre me ha atraído. Siempre he sentido una admiración especial por las personas inteligentes, aunque he aprendido que cuando das clases muchas veces terminas interiorizando el tema por repetición y no tanto por la capacidad intelectual, pero como les decía era bastante ingenua. Él enseñaba de una manera tan clara, tan precisa, que de inmediato captó mi interés. Creo que parte de mi atracción hacia él fue por cómo lograba adaptar su explicación y sus ejemplos a cada alumno, pero aquí viene la parte complicada. A veces, yo tenía problemas para separar esa admiración de la atracción. Y, antes de darme cuenta, ya lo estaba viendo de una manera diferente. Después de la primera semana de clase, hubo una semana de vacaciones, donde fuimos a ver a unos familiares a otra ciudad con mi madre, me llevé mi libro y mis hojas de ejercicios. Si tenía alguna pregunta la marcaba para preguntarle al profesor después. El lunes después de las vacaciones había una clase de consulta, así que fui. Recuerdo cómo me miró, era obvio que le resultaba atractiva, me explicó los ejercicios, pero en ese momento no hubo mayor interacción, más allá de alguna sonrisa. Fue al día siguiente después del práctico que terminaba a las 8 de la noche, que me acerqué a él para pedirle ayuda con un ejercicio, aunque admito que fue un poco excusa para acercarme. En parte quería saber si tenía alguna oportunidad. No sabía si tenía o no pareja. Tenía la esperanza de que tuviera para olvidarme de él y no tener que considerar cambiarme de clase, aunque ya me estaba adelantando porque la ansiedad es algo presente en mi día. Como les conté en mi otro video, fuimos juntos a su oficina donde nos sentamos en su escritorio y me ayudó con mi duda. Cuando estábamos terminando me preguntó si vivía cerca. Fue cuando le dije por dónde estaba y me dijo que él también estaba en esa zona, así nos fuimos juntos conversando. Me acompañó hasta una cuadra antes de mi residencia. Nos paramos en la esquina para despedirnos y él se acercó a mí para besarme, claramente le seguí el beso y nos despedimos. No recuerdo si fue en ese momento que me pasó su celular para hablarnos o fue al día siguiente. En ese entonces no lo pensé, pero era evidente que por la forma tan fácil en la cual se involucró en una relación con una alumna, demuestra que no era la primera vez que hacía algo así. Al otro día, me pidió que lo esperara, así que después del teórico volvimos a irnos caminando juntos. Fue cuando nos sentamos en una plaza cerca de su casa, el tiempo era agradable. Conversamos un rato y volvimos a besarnos, hasta que me invitó a subir a su apartamento. Con lo implícito de esa invitación, acepté. Su apartamento estaba muy ordenado, fuimos a la terraza desde donde se veía el puerto. Él comenzó a besarme el cuello y no puedo dar mucha detalle aquí, pero terminamos pasando la noche en su casa. Al día siguiente, desayunamos juntos y estuvimos hablando. Recuerdo que él me preguntaba por un chico rubio que era mi compañero de clase, me preguntaba si me parecía atractivo y a ver, era muy estereotípico. Pero me daba igual, rara vez me dejó llevar solo por la apariencia, pero creo que estaba buscando la explicación de por qué había salido con él. No sé si quería saber si tenía mal gusto o qué. Me contó que cuando era más joven,
Había salido con alguna otra alumna, pero hace bastante que no lo hacía porque sabía que no tenía la misma reciprocidad. Creo que por ello a veces me tiraba indirectas para ver si lo que quería era que me pasase las respuestas de los parciales. Y no era así, la verdad, era un conocimiento que necesitaba saber y tampoco me interesaba hacer trampa. Creo que si hubiera sabido un poco de psicología se hubiera dado cuenta de que simplemente me sentía un poco sola y tengo un problema con la inteligencia o aparente inteligencia, entre otros. Después de unas semanas de salir con él, empecé a notar actitudes que no esperaba de alguien en su posición, mucho menos en nuestra situación. La primera vez que se puso celoso fue cuando simplemente me vio charlando y riendo con un compañero de clase en el pasillo. Yo me reía de cualquier cosa, siempre he sido así, y jamás pensé que esa conversación inocente fuera a incomodarlo. Cuando estuvimos a solas, me miró y, sin mucho preámbulo, me soltó: ¿tienes algo con él? Al principio, me dio risa su inseguridad, pero luego me di cuenta de que hablaba en serio. Por dentro pensaba, ¿en qué momento se le ocurrió que tenía derecho a celarme, si ni siquiera éramos algo formal? Después, vino otra escena por algo aún más inesperado. Estaba entrenando en el gimnasio y, como soy bastante despistada, terminé con un moretón en el pecho porque me pegué haciendo un clean. No sé por qué, pero en lugar de preguntarme qué había pasado, de inmediato asumió que era un chupón, y me miró con una expresión de molestia, como si tuviera algún motivo para desconfiar. Intenté explicarle que no tenía sentido, que me la pasaba llena de moretones por el CrossFit, pero él seguía dudando. Hubo otro momento incómodo que me dejó con una especie de duda. Un día, mientras veíamos videos en su computadora, sin querer, abrió una carpeta de fotos de un viaje que había hecho con sus padres. Al principio, solo había imágenes de edificios y paisajes, pero de repente, aparecieron fotos de una mujer caminando, tomadas a la distancia. Eran imágenes algo extrañas y definitivamente fuera de lugar. En ese momento lo noté, pero no dije nada. Simplemente me quedé con la sensación de que quizás había aspectos de su vida que no conocía del todo. En perspectiva, esta relación me enseñó mucho sobre la importancia de conocer bien a las personas antes de involucrarse. A veces, en la búsqueda de conexión o debido a la admiración, podemos pasar por alto aspectos que más tarde se convierten en red flags. La experiencia me ayudó a entender mejor qué busco y qué necesito en una relación, y a cuestionar los impulsos que surgen de admiración, para no confundirla con atracción. Para cualquiera que haya estado o esté en una relación similar, especialmente con alguien que tiene cierta autoridad o influencia, mi consejo es que se den el tiempo de conocer realmente a la otra persona. Las relaciones complejas no siempre son malas, pero es importante entender por qué estamos ahí y si nos hace bien. Al final, fue una etapa importante de mi vida, con todo y sus complicaciones. Hoy, me siento más segura de lo que busco en las relaciones y de lo que soy capaz de aportar. No sé si cambiaría el pasado, pero sin duda me dio lecciones que valoro ahora que tengo más claridad y experiencia. Y bueno, así termina esta historia que fue un gran aprendizaje para mí. Mirando hacia atrás, veo lo mucho que he cambiado, cómo he crecido, y cómo experiencias como esta me enseñaron a conocerme mejor y a entender qué es realmente importante en una relación. La vida universitaria, los amores, y hasta los errores forman parte de ese proceso. Espero que esta historia les haya entretenido y, si están pasando por algo similar, recuerden que a veces necesitamos darnos tiempo para entendernos a nosotros mismos y saber realmente lo que queremos. Gracias por acompañarme hasta aquí, y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para más historias. Nos vemos en el próximo video.